Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Le damos la bienvenida a todos ustedes que están acá presentes, a aquellos que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos a otro culto de Encuentro con la Vida Merlo. Y seguimos hoy compartiendo este estudio del libro del Apocalipsis, donde estamos estudiando ya Apocalipsis 2 del 12 al 17. Vamos a orar para continuar con este estudio que estuvimos haciendo ya del miércoles pasado. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, que se renuevan todos los días. Gracias, Señor, porque hoy nos permites estar unidos aquí como iglesia, escuchar tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos ministres. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados, que son muchos. Bien, estuvimos viendo Apocalipsis 2 del 12 al 17 y estuvimos viendo esta iglesia en Pérgamo. Habíamos dicho que comenzábamos con esta iglesia porque en esta iglesia se encierran las doctrinas de Satanás, de donde se destilan o se desprenden los otros errores o engaños. Así que por eso comenzamos a ver esta iglesia. Decíamos que en esta iglesia Dios le escribe una carta a este lugar, y había dos doctrinas fundamentales por la cual Dios se quejaba, ¿no?, que se había introducido dentro de la iglesia. La primera de ellas era la doctrina de Balaam. Vamos a leer Apocalipsis 2 del 12 al 17 para recordar el versículo que estamos estudiando. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas contra ti. ¿Toleras a alguno de entre ustedes que mantiene la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel? Le enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, hay entre ustedes algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti y de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. La primera doctrina o el primer engaño que vimos en esta iglesia, que Satanás había penetrado en la iglesia, es la doctrina de Balaam. ¿Qué era Balaam? ¿Qué es la doctrina de Balaam? ¿Y quién es Balaam? Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento que fue contratado para maldecir el pueblo de Dios, Israel. Decíamos, ¿no?, qué bueno es saber que nadie puede maldecir al pueblo de Dios, así que gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasaba? Como no podía maldecir al pueblo de Israel, se ingenió, dice, una idea malévola, y esta idea consistía en que le iba a enseñar a Balac a poner tropiezo al pueblo de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Todo eso porque por avaricia, por dinero y con el fin de recibir poder y ganancia. La estrategia de Satanás era la siguiente: era hacer que el pueblo de Dios, que era apartado, santo, para Dios, con sus leyes, en adoración, con una manera de vivir específica, ahora los iban a incitar a que se juntaran con mujeres extranjeras. De esta manera, fornicar con mujeres que no son del pueblo de Dios y así comenzar a abrazar
adorar a dioses paganos y meter en sus vidas la idolatría de otras naciones. Quería poner tropiezo para que el pueblo de Dios comenzara a hacer prácticas detestables, dice, a los ojos de Dios, y que así se apartaran de la verdadera adoración. ¿Cuál era la estrategia entonces de Satanás? Poner tropiezo a través de ¿qué? A través de la idolatría, para transformarlos poco a poco y separarnos de la verdadera adoración. Mencionábamos en aquella época algunos dioses, ¿no?, en los cuales se adoraba, había templos, sacrificios, por ejemplo, el dios Zeus, Atena, Asclepio, el dios de la medicina y otros tantos, ¿no? Hoy quizás son más sutiles, que también existían en esa época, pero hoy no tienen templos, no tienen altares, sino que esos templos y altares muchas veces ahora los hacemos ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Y cuáles son esos ídolos que mencionábamos el miércoles pasado? El dinero, el trabajo, el sexo, el poder, la fama, la belleza, la salud, cosas que son de la creación, ¿no? No son malas en sí mismas, podemos usarlas, podemos disfrutarlas, pero es destructivo cuando eso se convierte en un ídolo. Ese ídolo es cuando tomamos la creación de Dios y la elevamos al mismo nivel de Dios. Preguntábamos el miércoles pasado, ¿cuál es tu ídolo? Aquel ídolo es aquel en el cual esperamos todo, aquel en el cual depositamos toda nuestra confianza, aquel del cual recibimos todas las cosas, esperamos y tenemos seguridad. En definitiva, el ídolo es aquel que ocupa toda mi mente, todo mi pensamiento, todo mi tiempo, toda mi fuerza, todo mi ser antes que a Dios. No solo lo elevo al mismo nivel que Dios, sino que ahora me aparto de mi función como rey y sacerdote, de comunicador de la palabra de Dios. Quita de mi mente el poder crear estrategias, de poder compartir el evangelio de diferentes maneras, y ahora pone que un ídolo en mi cabeza, en mi mente, que ocupa todo mi pensamiento. Hoy vamos a ver la segunda doctrina que se muestra en esta iglesia, ¿no?, de cómo Satanás busca poner tropiezo, y es la doctrina de los Nicolaitas. Esta doctrina abarca a aquellas personas que se dicen gnósticos. Es decir, lo que pasaba en esta iglesia es que había un grupo de personas que no confesaban que Jesús había venido en carne. Ellos decían que la materia es mala, que lo importante es lo espiritual, así que confesaban a Jesús, pero lo espiritualizaban. ¿Y de qué manera? Diciendo que Jesús de ninguna manera se hizo carne, que Él de ninguna manera ofreció su carne en la persona del Hijo de Dios encarnada para hacer la satisfacción, la propiciación de nuestros pecados. Y este era el problema que abarcaba el apóstol Juan en su primera carta de Juan. Dice: los que no confiesan que Jesús ha venido en carne. Este es un pecado de muerte. Aquel que lo comete, dice la Biblia, no se ore más por esa persona porque ha cometido ese pecado. ¿Y cuál es este pecado? Rechazar al Hijo de Dios y rechazar su obra de salvación en la cruz por nosotros. Nosotros, ¿por qué somos hijos de Dios? No solo porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz para perdón de pecados, no solo porque hemos confesado a Jesús como Señor
y Salvador, sino que también ese sacrificio ahora en nuestra vida es un medio constante para venir en arrepentimiento y fe a limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales con Jesús, pero hasta que Él nos vuelva a buscar nos seguimos equivocando, seguimos pecando. Así que no solo confesamos de que nuestra salvación es por la fe en la obra de Jesús en la cruz, sino que también ahora es ese medio para que nosotros podamos santificarnos y poder limpiarnos de toda maldad. Por eso vivimos en la luz. ¿Qué es vivir en la luz? No es porque yo no tengo pecado, sino porque vengo constantemente a aquel medio que Dios me da para ser limpio, día tras día. Así que, ¿qué pasa con aquel que no confiesa esta verdad? No solo que Jesús ha venido en carne, no solamente que Jesús en la cruz ha muerto por nuestros pecados, sino hay aquellos que confiesan a Jesús pero no se arrepienten cotidianamente de sus maldades y sus pecados. Lo que va a pasar es que están rechazando el único medio de salvación. Lo que están diciendo es que yo soy perfecto, no necesito salvación, no necesito limpieza, yo estoy bien delante de Dios, es decir, que no tengo pecado. Aquel que expresa esta realidad, dice la Biblia, no hay perdón para esa persona. Esta realidad es un error doctrinal y una herejía condenatoria. Así que los movimientos básicos y estrategias de Satanás son las siguientes. La idolatría, como vimos recién, que nos lleva a la mundanalidad o el amor al mundo mediante la adoración de ídolos, y ahora se suma que la herejía, el error doctrinal, y estos tres están conectados unos con otros. La idolatría es aquel ídolo en nuestro corazón donde la creación es exaltada. Esta me lleva al camino de la mundanalidad, es decir, a consumir las cosas creadas. Este engaño nos lleva a ¿qué? A justificar nuestros ídolos para así consumirlos y justificar mi manera de vivir. El ser humano siempre está tratando de justificarse a sí mismo para poder vivir en pecado. El hombre funciona con argumentos de su conciencia y de su mente para justificar lo que hace y cómo vive. Hay un pastor muy conocido que dice esta frase: lo que el corazón desea, la voluntad escoge y la mente lo justifica. Otro fundamento de Satanás que ahora empezamos a ver, empezamos a sacar a la luz, ¿no? Mediante la palabra, es el error doctrinal o la herejía. Poner tropiezos en el pueblo de Dios, abrazando otras maneras de pensar y justificar nuestra vida en este mundo. Así le pasó al pueblo de Israel y así pasa hoy en día. La idolatría lo llevó a la mundanalidad. La mundanalidad lo llevó a ¿qué? A apartarse de la adoración de Dios. Ahora Satanás no se queda ahí. ¿Qué pasa cuando estas artimañas fallan? ¿Qué pasa cuando nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe? Hay otra arma de Satanás cuando estas fracasan y es la persecución. ¿Qué hace Satanás con aquel que permanece en contra de la idolatría? ¿Qué hace Satanás con aquel que se separa del mundo
que no cae en la mundanalidad y que se mantiene y persevera la doctrina de Cristo, Satanás lo va a perseguir y a tratar de matarnos. Quizás no lo va a hacer como en esta época, donde los cristianos eran perseguidos, eran martirizados por su fe, pero sí podemos ser perseguidos por nuestros familiares. Sí podemos ser perseguidos por nuestros seres queridos, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Sí podemos ser perseguidos por los problemas. Sí podemos ser perseguidos por una enfermedad. Sí podemos ser perseguidos. ¿Qué nos dice Jesús ante todo esto? No teman a aquellos que matan el cuerpo, mas teman a Dios que puede destruir el cuerpo y el alma. ¿En dónde? En el infierno. Estos son los fundamentos del trono de Satanás. Todos los demás fundamentos son destilaciones, emanaciones de estos fundamentos principales. Por lo tanto, ¿qué le dice Dios a esta iglesia? ¿Qué nos dice Dios hoy? A todas las iglesias donde esto se haya metido, lo que Él dice es que Jesús va a hacer algo con el oficio de las llaves del reino de Dios y con la espada de doble filo. Dice Apocalipsis 2:16: arrepiéntete de tu pecado, de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo Dios reina a través de su iglesia? A través del poder del oficio de las llaves del reino y de la espada de dos filos, que simbolizan ¿qué? La palabra de Dios. Apocalipsis 3:7 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia en Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. El reinado de Jesús es un reinado espiritual. No es político, no es a través de la prosperidad, no es a través de la fuerza, del dinero, del poder, de las riquezas, de las propiedades. El reino de Dios es un reino espiritual que penetra en la oscuridad del ser humano y se instala en el corazón de las personas. Las armas de nuestra milicia son espirituales, y lo que vamos a ver en esta iglesia es que Dios va a pelear contra estas artimañas de Satanás con el poder de las llaves del reino de Dios, con el poder de su palabra a través de los reyes y sacerdotes. Él dice que pelea, salva, rescata, abre y expande sacerdotes en una nación que avanza por todo el mundo para combatir las doctrinas del Satanás y salvar así del error. Así que el reino de Dios avanza en medio de una pelea, avanza en medio de una lucha, avanza en medio del trono de Satanás. Cristo reina, hoy está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios reinando. ¿Y de qué manera lo hace? Lo hace de una manera espiritual, de una manera poderosa, a través del oficio de las llaves del reino de la espada de dos filos. ¿Y por qué es muy importante entender cómo funciona y cómo está operando hoy el reino de Dios? Para saber que ese reino es espiritual. Para entender que lo físico, lo visible, ese reinado donde nunca más va a haber maldad, dolor, angustia, todavía no ha llegado. Todavía lo esperamos. Cristo está reinando, como dijimos en los primeros miércoles de estos estudios, pero Él lo hace de una manera espiritual. Así que en este mundo nosotros tenemos una batalla. Tenemos una batalla espiritual. Ahora, ¿de qué manera
es mal usada esta palabra batalla espiritual. ¿De qué manera Satanás ha engañado a la iglesia o a las falsas iglesias y a los falsos maestros de cómo es esa batalla espiritual y de cómo liberar a los hombres de la oscuridad y del poder de las tinieblas? Esta palabra batalla espiritual es mal usada de esta manera. Dicen, yo aplico ahora ciertas claves, ciertas técnicas, ciertas estrategias para ahora liberar a las personas del reino de la oscuridad. Yo declaro, yo digo cosas, uso amuletos, vino, sal, aceites. ¿Para qué? Para liberar el poder de Dios y que las personas sean libres. Pero Dios no se maneja así. Lo que esta enseñanza de esta iglesia en Pérgamo nos va a dejar bien claro es que el reino de Dios no libera de esa manera. Lo que libera a las personas del reino de la oscuridad, lo que libera a las personas de la falsa doctrina, lo que libera a las personas de la idolatría, del amor al mundo y la mundanalidad, no es mi esfuerzo, no es el yo declaro, no son los amuletos, no es el vino, la sal, el azúcar, el aceite o los actos proféticos que hoy existen falsamente engañando a las personas a que por intermedio de esos medios van a ser liberados, sino que la Biblia nos enseña que las personas son liberadas del engaño de Satanás, de las artimañas de Satanás y de la oscuridad y de las tinieblas mediante el Evangelio. Mediante el Evangelio. La palabra de Dios, fielmente hablada, fielmente expresada a las personas. Y es de esta manera, y solamente de esta manera, las personas son liberadas de las tinieblas y el reino de Dios se expande, crece, se mantiene sano a través de su palabra y del oficio de las llaves del reino de la espada de doble filo que simboliza la escritura y la palabra de Dios. Y todo esto ocurre en medio del trono de Satanás. Fíjense que acá el trono de Satanás estaba ¿dónde? En Pérgamo. Pero ese trono se expandió. Ese trono se ha expandido ¿a dónde? A todo el mundo. Dice Efesios 6, capítulo 6, valga la redundancia, ¿no? Efesios 6, versículo 10, dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su poder. Sean fuertes en el Señor y en su poder. Y esto significa que nosotros tenemos que aferrarnos, tenemos que nutrirnos, tenemos que fortalecernos en aquel que pelea nuestras batallas. Tenemos que aferrarnos y fortalecernos en aquel que lucha nuestras peleas, porque la batalla no es mía. La batalla no es mía, la batalla es de Jehová, dice la Biblia. Y esta batalla no es contra seres humanos, esta batalla, como dice la Reina Valera, no es contra carne y sangre, esta batalla es espiritual. Contra principados de las tinieblas, huestes de maldad espirituales. ¿Y nosotros qué necesitamos? Armas espirituales para poder combatir esta batalla y poder liberar y luchar
en las tinieblas. Esas armas han sido dadas y son dadas por el Hijo de Dios. ¿Y la batalla cuál es? La batalla que nosotros tenemos como cristianos hoy en día es luchar en contra de los argumentos de Satanás. Es luchar contra el reino de las tinieblas para que mi corazón no se llene de idolatría. Que esa idolatría así nos lleve ¿a dónde? A la mundanalidad o al amor al mundo. Que mi corazón se genere en ídolos que me aparten de la adoración de Dios y de mi oficio como rey y sacerdote. Y así llevarnos ¿a dónde? A abandonar nuestra fe a la apostasía y a la herejía condenatoria. Así que ante esta guerra, ante esta lucha, ante esta batalla que tenemos, ¿no?, contra estas artimañas de Satanás, se nos dan armas. Las armas que tenemos son poderosas en Dios, son espirituales. Pero cuando nosotros resistimos en esta batalla de fe, de doctrina, de apartamiento de las cosas del mundo, la batalla que vamos a tener va a ser la persecución. Porque vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Pero hermanos, en medio de la persecución, Dios nos quiere dar la visión, la perspectiva, la confianza, la fuerza de que Cristo está reinando. Cristo está reinando en su trono. Y hoy tenemos poder, autoridad mediante el oficio de las llaves del reino de Dios y de la espada de doble filo para luchar con toda la armadura de Dios y fortalecernos para perseverar hasta el fin. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Versículo 13 dice: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque el mundo en que nosotros vivimos está diseñado para generar constantemente idolatría, para generar constantemente herejías en contra de la verdad de Dios. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este conjunto completo de engaños de Satanás? La Biblia nos dice que este conjunto donde todas estas doctrinas y todos estos engaños se unen y se juntan para poder poner tropiezo a los hijos de Dios, se llama Babilonia, la gran ramera. Dios ahora nos muestra una visión espiritual para entender cuál es el verdadero conflicto y cuáles las tinieblas en las cuales nosotros estamos moviéndonos. Que sí vivimos en este mundo, que sí funcionamos en este mundo, trabajamos, tenemos nuestras actividades, disfrutamos de los dones creacionales de Dios en este mundo. Pero la realidad del cristiano es otra. Estamos en el mundo, pero no somos de él. No somos de él. No hagamos dioses
No hagamos ídolos de las cosas de este mundo como si fueran lo más importante. Porque lo más importante en nuestra vida cristiana es otra cosa. El reino de Dios y su justicia y el trabajo que estamos llamados a hacer como reyes y sacerdotes en este mundo de oscuridad. ¿Y por qué? Porque finalmente todo esto va a pasar. Todo lo que vemos, todo lo que hoy mucha gente adora y añora y pierde su vida para conseguir, dice la Biblia que pasa. Toda la idolatría, toda la mundanalidad, todo el amor al mundo y la herejía, en el final de los tiempos, dice que se va a agrupar, se va a unir, se va a organizar en un lugar, en un sector, en un lugar mundial, y la Biblia lo llama la Gran Ramera o la Babilonia comercial. ¿Qué es este lugar que va a aparecer en un lugar geográfico, ¿no? Donde de ahí dice que va a ser el centro comercial mundial. Este lugar es un lugar donde se aglutina todo lo que va en contra del reino de Dios, todo lo que es opuesto al reino de Dios, todo lo que es opuesto al conocimiento del reino de Dios. Y nosotros lo podemos ver ahí en Apocalipsis 18, lo vamos a estudiar el miércoles que viene, pero vamos a ver un pantallazo hoy de qué se trata esta Babilonia comercial, y de cómo la gente, al ver destruida esa Babilonia comercial, dice que dan gritos de horror, de desespero. ¿Por qué? Porque han hecho ídolos de la creación, y ahora Dios, al destruir definitivamente todos esos ídolos, dice que lloran en angustia, diciendo: ¿dónde conseguiremos todas estas mercaderías? ¿Cómo viviremos ahora si Babilonia ha sido destruida? Fíjense lo que dice Apocalipsis 18. Desde el versículo 1 dice: después de todo esto vi que otro ángel bajaba del cielo con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su resplandor. Dio un fuerte grito: ha caído Babilonia, cayó esa gran ciudad, dice, se ha convertido en una casa para los demonios. Es una guardia para todo espíritu inmundo, unido para todo buitre repugnante, y una cueva para todo animal sucio y espantoso. Pues todas las naciones han caído debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella debido a su deseo por lujos excesivos. Los comerciantes del mundo se han enriquecido. Después, dice, oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ahí. No participen en sus pecados o serán castigados junto con ella, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, dice, y Dios se acuerda de sus maldades. Hágale a ella lo que ella les ha hecho a otros. Denle doble castigo por todas sus maldades. Ella preparó una copa de terror para otros, así que prepárele el doble para ella. Ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos.
Ahora denle la misma porción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa, ni tengo motivos para lamentarme. Por lo tanto, estas plagas le llegarán en un solo día, dice. La muerte, el lamento y el hambre, ella será totalmente consumida por el fuego, porque el Señor, Dios, quien la juzga, es poderoso. Y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos se lamentarán por ella cuando vean el humo que sale de sus restos carbonizados. Fíjense lo que dice: aterrorizados por su gran tormento, los reyes del mundo se mantendrán a distancia y clamarán en angustia diciendo: qué terrible para ti, oh Babilonia, tu gran ciudad. En un solo instante el juicio de Dios ha caído. Los comerciantes del mundo llorarán y se lamentarán por ella, porque ya no queda nadie que les compre sus mercaderías. Vamos a hacer un análisis más profundo el miércoles que viene. Pero ¿qué simboliza todo esto? El corazón idólatra de una persona que se aleja de Dios. Fíjense los gritos que decían y clamaban a ella: ¿quién va ahora a comprar sus mercaderías si está todo destruido? Está todo carbonizado. Dios ha destruido esa ciudad de donde salían todas esas mercaderías, todos esos ídolos. Y Dios le mostró, dice, en un solo instante su poder. En un solo instante destruyó toda la idolatría y todos aquellos que depositaron su confianza y su esperanza y toda su vida y todo su ser y toda su mente en esa idolatría y en esa ciudad de Babilonia. Dice que lloraban. Gracias a Dios que nosotros ahora en Cristo Jesús estamos llamados a adorar al único Dios verdadero. Gracias a Dios que ahora Dios nos ha salvado, nos ha mostrado la verdad, y hoy mediante este estudio podemos empezar a ver las estrategias de Satanás, de cómo Él nos quiere poner tropiezo, de cómo Él nos quiere alejar de la fe verdadera. ¿Para qué? Para acercarnos y para moldearnos a Babilonia. ¿Qué nos dice Dios? Arrepintamos. Volvamos al camino. Volvamos a cumplir nuestra función. Volvamos a crecer en santidad. Volvamos a crecer en nuestro oficio de reyes y sacerdotes. Despertemos, volvamos a la conciencia. El Espíritu Santo nos hace ver a aquellos que somos hijos de Dios, que estamos haciendo y yendo en el camino equivocado. Constantemente el Espíritu de Dios nos guía a poder seguir en el camino que Dios nos ha dicho que tenemos que seguir. Hermanos, el miércoles que viene vamos a continuar con este estudio del libro del Apocalipsis. Espero que le haya sido de bendición a aquellos también que nos siguen. Acá abajo vamos a dejar un correo electrónico para aquellos que tengan preguntas, dudas, lo pueden hacer. Tenemos un programa los lunes que está titulado ¿Qué dice la Biblia?, donde ahí contestamos diferentes preguntas, dudas, ¿no? Te podemos contestar por correo electrónico. Te invitamos acá a nuestra iglesia Encuentro con la Vida Merlo, barrio Pompeya. Sos más que bienvenido. Vamos a orar por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu Escritura nos abre el entendimiento. Nos ayuda a comprender, Señor, que estamos en una guerra, estamos en una batalla, combatiendo contra los poderes de las tinieblas. Ayúdanos, Señor, a tomar esas llaves del reino, esa espada de doble filo, para poder nutrirnos, para poder conocer, Señor, aquellas herramientas que tú nos das y poder combatir, y poder liberar de las tinieblas con armas poderosas que son creadas en Cristo Jesús para poder despertar
a aquellos que están en oscuridad. Señor, bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a aquellos que escuchan este mensaje, que puedan poner, Señor, su mente y su vida en la perspectiva correcta, que puedan apartarse de Babilonia, Señor, y poder abrazar la salvación, su fe y su oficio de reyes y sacerdotes para Dios, para ser comunicadores de esta verdad. En el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, Señor, y tu obra a nuestro favor. Amén y amén. Nos vemos el miércoles que viene.